La mañanera de Ángel Sabatina, sábado 10 de octubre del año en curso, el año 2020. Voy a comentar con usted hoy un tema creo que adecuado para sábado. Esta semana se dieron dos acontecimientos que creo que vale la pena comentar en este espacio. Y lo hago porque parto de la base también que usted es una persona preocupada y ocupada también en el futuro de este país. Las cosas, como hemos comentado en ocasiones anteriores, no van bien. Pero mire usted, se dieron dos acontecimientos, decía. Uno es un documento del Fondo Monetario Internacional, que viene siendo una especie de resumen ejecutivo de uno de los documentos que las misiones del Fondo Monetario Internacional elaboran una vez que termina su visita al país de que se trata, en este caso México, de acuerdo con el artículo 4 de la Carta donde se funda o se crea el Fondo Monetario Internacional, una de las grandes instituciones producto de la Segunda Guerra Mundial. En ese documento, el Fondo Monetario Internacional expresa un conjunto de opiniones que en modo alguno, como lo hace ver López, pretenden lograr que el gobierno mexicano, en este caso, las adopte. No, el Fondo Monetario Internacional no funciona de esa manera. Pero políticos demagogos e ignorantes como López pretenden hacer creer que el Fondo Monetario Internacional, entre otras organizaciones multilaterales, dictan y establecen la política económica de este o aquel país. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando ese país, producto de las pésimas políticas públicas, de los desatinos y ocurrencias, no solo en decisiones que tienen que ver con infraestructura, política social, sino también con el pésimo uso del gasto público, el pésimo destino del gasto público, y al caer en una crisis económico-financiera, ¿sabe usted a quién recurren de inmediato? Al Fondo Monetario, esa institución malévola, perversa, casi diabólica. Y ahí van. Y fundamentalmente van para pedir muchos miles de millones de dólares para tratar de empezar a resolver el problema que crearon ese gobernante y sus funcionarios. Ahí, en el momento en que el banco dice correcto, va a haber un programa de apoyo de 20, 30 mil, 15 mil, X miles de millones de dólares, es evidente que tiene que decir, bueno, yo te voy a prestar esto a tantos años, a una tasa bajísima, pero tú tendrías que comprometerte a hacer esto y esto, que son las causas que originaron la situación en que te encuentras. México ha estado en varias ocasiones en esa situación, de tal manera que somos conocidos del Fondo Monetario Internacional. Llega este hombre López, que es un ignorante en materia económica, y a estas opiniones del fondo reacciona de manera casi cavernaria. Yo les voy a mandar para que ofrezcan una disculpa porque apoyaron las políticas neoliberales y una bola de estupideces económicas. Sin embargo, cuando uno lee el documento con cuidado, encontrará algo muy curioso. Esas opiniones son las que miles y miles de mexicanos han planteado prácticamente desde hace un año, año y medio, desde que llegó esta administración. Mal uso de los recursos públicos, una locura en lo que se refiere a los programas del malestar, infraestructura ni se diga, el problema de Pemex, el problema de la refinería, y las recomendaciones u opiniones que están ahí son sensatas y debidamente soportadas en la realidad de los números. López los rechaza. Muy bien, ese es un elemento. ¿Qué pasaría si el fondo dice, está bien, no lo hagas?
nomás que te voy a cancelar la línea de crédito flexible que tienes conmigo de 60 y tantos mil millones de dólares. Ñacas. Zócalo por Tacuba, diría el clásico. Y en ese momento, pues tendría que doblar las manos y buscar algún pretexto o simplemente no tocar el tema otra vez. Segundo elemento. El doctor Agustín Carstens, en una entrevista que concedió hace unos cuantos días, esta semana, habló de dos cosas que son importantes ambas, diferentes en el ámbito que tratan, pero importantes y complementarias a su vez las dos. La primera, la recuperación no va a ser rápida, por lo tanto no se dará pronto. Va a ser una recuperación larga. Tomará esfuerzos, tomará tiempo y será costosa. De tal manera que todos aquellos demagogos que dicen vamos ya recuperándonos y que la ve y que los empleos son baratijas, son simples engañifas pensando en la siguiente elección. No les haga caso. Vamos a tardar mínimo de 4 a 5 años para intentar siquiera estar como estábamos en diciembre del año 2018. Va a costar mucho. Vamos a perder esfuerzos que nos han costado mucho en todos aspectos para tratar de encarrilar esta economía que empezó a ser un desastre desde los años de la docena trágica. Pero dijo algo más el doctor Carstens. Hay muchas empresas, dice, que inevitablemente van a ir a la bancarrota, van a cerrar. ¿Y por qué? Porque no se van a adaptar a las nuevas condiciones, a la nueva normalidad, vamos a ponerlo así. Esta pandemia no va a desaparecer aun cuando haya vacunas. No olvide usted de que en el mundo tenemos más de 7,000 millones de habitantes y no es posible producir vacunas así. Va a tomar tiempo. Y eso va a ser una posible fuente de contagio. Mire, en ese tema, debo decirle, ya hay una preocupación del gobierno alemán por tener que cerrar parte de su economía por el rebrote. Lo mismo en Inglaterra, donde el primer ministro Boris Johnson ya ha hablado de un amargo invierno que va a pasar ese país. Agréguele las decisiones del gobierno español y del gobierno francés en días recientes. Eso dice que el problema de la pandemia no está resuelto y sus efectos negativos se dejarán sentir. Vea usted lo que pasa en Estados Unidos. ¿Por qué no se habla de rebrote? Porque no han salido de la primera etapa igual que nosotros. Pero preferimos andar escondiendo cifras de defunciones, etcétera, y ya no sabemos de dónde decir que vamos a sacar dinero para las vacunas y luego lo mandamos a otra parte. En la medida en que no hablemos con la verdad, en la medida en que el gobernante no reconozca los errores cometidos y realice rectificaciones profundas frente a la pandemia, estas cosas van a seguir complicándose. En esas condiciones, pues, muchas empresas van a desaparecer, no porque sea mal empresario o mal administrador, sino porque no tendrían recursos ni visión para adaptarse a las nuevas condiciones. ¿Cómo va a viajar usted? ¿Cómo va a comprar? ¿Cómo va a reunirse en la Ciudad de México? Con la misma ligereza que lo ha venido haciendo en los últimos años. Con la misma falta de precaución en un salón retacado y pegando mesa con mesa. Eso ya no va a ser. ¿Qué va a pasar para esos restaurantes, para esos bares, para esos centros nocturnos, para esas salas de concierto, para esos conciertos masivos donde las personas estaban pegadas hombro con hombro? Eso se acabó. Vamos a tardar muchísimos años, no en regresar a la normalidad perdida, sino en construir una nueva normalidad. Muchos van a quedar a la vera del camino. Muchos. Hay que entenderlo y aceptarlo. Y las personas
que podrán tener éxito en los mercados laborales restringidos de los próximos años, solo podrán hacerlo con una preparación de excelencia. Cosa que López rechaza por envidioso y acomplejado que es. Ha entregado todo de la educación a estos delincuentes de la CENTE, la CETEC, etc. Nos espera un futuro negro, al margen del resultado de la elección del año que viene. Lo ideal sería que la oposición rescatara la Cámara de Diputados. Pero al margen de eso, López y los suyos no van a rectificar. No van a rectificar, lo cual significa que seguirán tomando decisiones, por decirlo menos, estúpidas. No solo en lo económico, sino también en lo político. Este país, de no rectificar, y si la oposición no ganare la Cámara de Diputados, de derrotar a Morena en la mayor parte de las 15 gubernaturas, si no recuperare los congresos locales, ¿qué nos espera? Más de lo mismo, agravamiento de la violencia, de la delincuencia sin control en el país, pero también del servilismo y de arrastrarse de personas que uno consideraba inteligentes y dignas hace todavía no poco tiempo. Piense en esto, por favor. Piense. No se lo digo esto para asustarlo, no. Salga usted a la calle. En la Ciudad de México ya balaceras. Ayer sábado una balacera aquí en la colonia Cuauhtémoc, en Tíbera, y paz, órale. Es decir, ¿por qué? Pues porque a chanclazos y abrazos no se va a combatir la delincuencia. Y luego las Fuerzas Armadas ya son albañiles, carpinteros, electricistas. Ahora ya van a construir el aeropuerto de Tulum. Perverso López, que quiere desvirtuar qué son las Fuerzas Armadas. Les está dando todo presupuesto para corromperlos. Repito, para corromperlos, si es que no ya estaban los altos mandos corrompidos. Ese es el objetivo perverso de López, porque, para terminar, piensa que así nada le van a hacer y se van a plegar a sus decisiones absurdas. Se equivoca rotundamente López. En el momento en que esto llegue a un punto sin control, esos a los que ahora piensa que los tiene aquí en un puño, van a ser los que le van a decir: señor, agarre sus cositas, por favor, fírmele aquí, y se va usted a la finca que tiene en Palenque, si es que no lo meten a la cárcel. Piense en eso, hombre. No le cuesta mucho, piénsele. Gracias y lo espero mañana en la Dominical. Ha sido un placer comentar esto con usted. Gracias.